rigidez relativa de la columna B es igual a su inercia 0,123456 metros a la cuarta entre su altura. Su altura es 2,95. Cambia ahí. ¿Cuánto me sale su rigidez relativa? Sale 0,3 ceritos. Lo comprueban. 154, muy bien. 154 metros al cubo. Siguiente dato, ¿no? Miren, es el mismo orden. ¿Módulo de elasticidad voy a volver a calcular? No, porque es el mismo material, pues. Todas las columnas y vigas están hechas del mismo material. ¿Tengo que calcular la rigidez perfectamente empotrada otra vez? Sí, ¿no? Porque la rigidez cambia. La rigidez empotrada perfecta es 12 veces el módulo de elasticidad de esta inercia, pero acá la inercia es diferente. Entonces sería 12 veces 21, 7, ¿qué más? 7, 3, 70, 77 por la inercia. Ya no estoy colocando unidades, ¿no? Bueno, acá ya no voy a colocar otro producto. Pero ya saben que es metros a la cuarta y metros. 3 ceritos, 0,123, 456 inercia sobre la altura. ¿Cuánto es la altura de esa columna? 2,95 al cubo. ¿Cuánto sale su rigidez perfecta? La rigidez perfecta va a salir 463. Bien, 463. ¿Qué cosas? Acá sí voy a colocar la unidad en los resultados. Toneladas fuerza por metro. Nuevamente paso acá. Rigidez, valor K, ¿no? De B. ¿Es la suma de quiénes? Es la suma de el análisis, ¿no es cierto? Muy bien, de esta columna. Acá no tengo vigas de cimentación, acá arriba sí. Entonces, ¿qué vigas entran? Esta, 2667, más 0,0003333 sobre, muy bien, sobre la propia rigidez de la columna relativa. 0,295, ¿no? No es sobre la altura, tengan cuidado, ahí pueden tener un problema al desarrollar el ejercicio, se están acostumbrando a ver solamente la altura abajo, ¿no? Entonces sería sobre la rigidez relativa, ¿no? De la columna, acá. Muy bien, entonces, ¿cuánto sale? Si ustedes operan esa condición, les va a salir más alto todavía, ¿no? El K que el otro, 3,884. En este caso, a pesar que la columna es más delgada en la descripción del análisis, tiene un K mucho mayor que la otra que hemos calculado del valor de ámbito, de 0,629 a 3,88. Vamos colocando 3,884, ¿qué más? 0,00 ¿qué más? Y 463 de rigidez perfectamente encontrada. ¿Su delta cuánto sale? Calculemos por aquí su delta. Su delta igual a cuánto será de acá. Su delta será igual a 0,5 más el valor que se tiene de este valor de K, 3,884. 3,884 más la fórmula 2. 2 más 3,884. ¿Cuánto sale eso? Ahí me sale 0,7745. Entonces también me doy cuenta de algo. Este coeficiente ahora representa el 74.5%. Es decir, el hecho de que yo tenga dos vigas ahí, y a pesar de que la rigidez relativa de la columna es más baja, ¿qué está haciendo el coeficiente? ¿Qué están haciendo estas dos vigas? La están arrastrando más a la columna, están aguantando más. Las vigas están aportando más rigidez, aunque no lo crean. Entonces, ¿en cuánto porcentaje a diferencia del otro? Casi un 30% más. Casi un 30% más. Pero ¿qué pasa cuando yo calcule la rigidez final de la columna? ¿Cuánto me saldrá? Si yo calculo la rigidez final de B, será ese coeficiente, 0,745 por la rigidez perfecta. ¿Dónde está la rigidez perfecta? Está acá, 463. Entonces va a ser mucho más baja todavía que esa. ¿Por qué razón? Me va a salir 345.
¿Por qué esa rigidez, a pesar que tiene un coeficiente tan alto, que es casi 30% que la otra, tiene una rigidez final más baja que la de A, que es 546, en 200 toneladas de diferencia aproximadamente? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿por la losa? No tiene nada que ver la losa, no para nada la losa acá. ¿Por qué razón? A ver, ¿por qué razón? Pues nuevamente repito, ¿no? Si en la columna B, que es esta, veo que el coeficiente que me está saliendo delta es 30% más grande, es decir, el porcentaje es 30% más que el delta que hay en A, que es 43%, me da una rigidez al final más baja que la de A. ¿Por qué razón? Por la dimensión. Así es por la inercia, pues. La inercia de la columna también implica cálculo adicional que yo tengo que observar. La columna que está en la esquina, a pesar que no tenga 2 vigas, su inercia se sube ¿por quién? Por 35 centímetros. ¿Y acá por qué se baja tanto? Porque le estoy bajando 10 centímetros a la columna de la inercia. Porque al momento de calcular las inercias, ¿el cubo dónde está? El 35 acá, y acá ¿dónde está el cubo? 25. Entonces 10 centímetros menos provoca que la inercia sea más baja en esa proporción, quizás 30% menos, ¿no? Entonces aproximadamente la reducción también va por ahí. La reducción es 30% menos, ¿no? 70% menos, quizás 345, ¿no? Entonces no depende solamente del coeficiente, depende también de los cálculos previos, que en este caso serían los de la inercia de la columna. Bien, pero también depende de qué cosa. En algunos casos depende también de las vigas que la rodean, si hay o no vigas. Porque puede ser que la columna sea del mismo tamaño y ahí sí diríamos, con razón, entonces seguramente este valor me saldrá 700 u 800, porque tiene que ser mayor, ¿no?, que estos 500. Si estaríamos hablando de una columna de 35 por 35, ahí no habría razón de ser por qué analizar la longitud, porque el cubo siempre va a ser 35. Sino que acá el problema es la cantidad de vigas que llega a registrar a la columna. Eso es lo que está provocando que la rigidez suba de la columna. ¿Ya? Entonces no se olviden, la rigidez de una columna no depende de ella nomás. ¿De quién depende también? Depende también de las vigas que llegan a ella, depende también del tamaño de la viga. El tamaño de la viga va a producir una inercia de la viga y su rigidez relativa también puede subir, como también puede bajar. Y si eso sube o baja, también va a alterar el K de cualquiera de las dos, porque depende de esa rigidez, y eso también va a afectar su rigidez final. Entonces, rigidez final significa, en otros términos, significa, se podría decir que es estabilidad, ¿no? A mayor rigidez de la estructura, mayor estabilidad. Vamos a ver con la última columna. En la última columna de este pórtico, yo ya tengo muchos cálculos. En la columna en C, ¿ya tengo la inercia? Sí. ¿Ya tengo la rigidez relativa? Sí. ¿Ya tengo la rigidez perfectamente empotrada? Sí. ¿Puedo calcular el K de C? Sí. Entonces, ¿cómo sería el K de C? ¿Cuál es la viga que llega a la columna? La columna de análisis es esta ahora. Es esta. ¿Dónde es mi nudo de análisis? Es acá. ¿Cuántas vigas hay? Hay una viga a la izquierda y una viga de 0, ¿no? Entonces sería su aporte de 0,1233333 más 0 entre la rigidez relativa a la columna. ¿Cuál es? Está 1251. 0,001251. ¿Cuánto es ese valorcito? ¿Cuánto? 0,786. ¿Estamos? A ver, 0,786. Siguiente, cálculo de el K perfecto, ¿no? ¿Dónde estamos? Acá, ¿no? El delta. Lo voy a copiar allá porque me estoy perdiendo los pasos.
Entonces, voy a poner 0.786 para ver en este orden, ¿no? ¿Dónde estoy? Esto me va a ayudar. Delta. El delta es entonces 0,5 más 0,786 entre 2 más 0,786. ¿Cuánto sale? Ah, gracias. Estoy copiando la idea. Abajo. 3 ceritos, 424. Ya, muy bien. Están atentos entonces. Ahorramos tiempo ahí. ¿Cuánto sale? ¿Sale lo mismo? No. Porque yo estoy copiando la respuesta. Por eso no me salió. Sale ese entonces, ¿no? Sí, ahora sí sale. Ya, muy bien, eso sirve para ver que están atentos, ¿no? Para ver que están siguiendo el procedimiento. Sale, ¿cuánto sale acá? Sale algo muy similar al otro, ¿no? Un poquito más grande inclusive. 0,4 0,462, ¿no? ¿Sí? 0,462. Si yo ya tengo entonces el delta, es más o menos aproximado al otro, ¿no? Sí. Solo ¿por qué varía? ¿Por qué varía entonces? ¿Por qué el delta de la columna A es 0,42 y el delta de la columna D, que es casi la misma, es 0,46? Claro, porque la viga tiene diferente inercia. ¿Debido a qué? La medida. Entonces, la longitud de la viga también es otro factor que afecta la inercia de una columna. Acuérdense, son muchos factores. Inercia de viga, longitud de viga, tamaño de columna, longitud de análisis, sentido de análisis. Hay muchas variables que van a afectar el sistema estructural. Entonces, podría decir que la rigidez final de la columna en C sería 0,462 por ¿cuánto de rigidez perfecta? La tengo acá, ¿no? La rigidez perfecta es 1271. ¿Cuánto sale esto? Sale 587 toneladas fuerza por metro. Listo. Ok, ya terminé entonces el cálculo del pórtico. Y el otro sería 0,462. Bien. ¿Qué voy a hacer con todo cálculo ahora? Tengo que expresar en un solo término la rigidez completa de todo el pórtico. Entonces, ¿qué dice Muto? Muto dice al final, entonces, por acá, ¿no? Vamos a ponerlo por acá. Entonces, la rigidez de tu pórtico 1, será la suma de las rigideces finales de cada columna. Entonces, ¿a cuánto será igual la rigidez del pórtico 1? Sería igual a la rigidez de 546 más 345 más 587. 546 toneladas fuerza por metro más, ¿cuál más? 345 más 587. ¿Cuánto suma todo eso? 1478. Muy bien, el pórtico 1 solamente entre esas dos columnas y todo el armado de vigas 78, ¿no? Sí. Me brinda una rigidez de 1478. Entonces, para que sea más entendible, yo lo que estoy haciendo es sumar estos tres valores, ¿no? Este más y me sale ¿cuánto en el pórtico 1? 1478. Muy bien. Y entonces, ¿la rigidez del pórtico 3 será igual o no será igual? Claro. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el pórtico 1 se parece al pórtico de fondo. Las vigas tienen la misma distancia. Las vigas tienen la misma sección de ¿cuánto por cuánto? De 25 por 40. Las columnas son una esquinera, una lateral y una esquinera que tienen esta forma. Pórtico 3, pórtico 3, ¿no? Solo que el pórtico está así.
Solo que el pórtico ahora tiene las vigas pegadas ¿hacia dónde? Hacia arriba, pues. Solo que el pórtico 3 tiene las vigas pegadas hacia arriba, así que eso no hay problema, eso no va a generar ninguna diferencia en el cálculo. La diferencia es mínima, para ser muy detallista, pero eso sé que en el pórtico yo ahí siempre voy a medir las distancias entre ejes. Las distancias entre ejes siguen siendo las mismas, 5 metros, 4 metros, pórtico 3, 35 por 35, 25 por 35 y 35 por 35. Entonces ustedes en la planta, que ven en la práctica, tienen que identificar qué pórticos se parecen, para que también copien el resultado, no esté calculando de más también, ¿sí? ¿Qué más podría, entonces, qué podría definir? Que estos dos son iguales. Ahora, si yo les digo, o les pongo en el examen, ¿no? Para que también sea un poco más fácil, si estas dos medidas se parecen, ¿qué cosa voy a repetir? Si estas dos medidas se parecen, ¿qué cosa voy a repetir? ¿Dónde voy a repetir resultados? En vigas ya, muy bien, en vigas son idénticos. ¿Qué más? En las columnas, ¿qué columnas se van a parecer idénticas? Muy bien, y esta columna A, su rigidez es 546, ¿y acá cuánto va a ser su rigidez final? También va a ser 546, porque la rigidez va a ser idéntica en la viga, porque el tamaño y las propiedades de la columna van a ser una copia. Entonces observen bien, en los pórticos donde se tengan dimensiones iguales de vigas, copian también la misma forma de la viga, perdón, la misma forma de la columna, ¿no? Y ahorran tiempo también ahí. Entonces tienen que fijarse a la hora de hacer la práctica. No es simplemente resolver por resolver. La resolución están viendo que depende de cuántos pasos. 1, 2, esto es para todos. 3, 4, 5, 6 pasos. 6 pasos que tienen que repetir a cada rato. 6, 6, 6, ¿no? Pero no necesariamente lo van a repetir varias veces. Tienen que identificar qué columnas se copian, qué vigas se copian, ¿no? Y toda esa información la tendría pues de cambio. Y ahora lo sumo, ¿no? Todo lo sumo. Muy bien, entonces por acá, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar un resumen del análisis, ¿no? De rigidez 3. Resumen, porque para que el conocimiento quede asentado, vamos a resolver el pórtico 2 que nos falta. Resumen de la rigidez. Para que practiquen, vamos a ver el resumen del pórtico 2. Y voy a usar los mismos apuntes, ¿ah? No voy a borrar todo, voy a hacer cambios nada más en algunos números. Entonces, en el sentido en X, ¿qué tengo? Tengo el aporte del pórtico, vamos a ponerle, ¿no? Rigidez del pórtico 1, ¿cuánto sale? 1478 toneladas fuerza por metro, que es igual a ¿qué? Rigidez del pórtico 3. Muy bien, entonces ahora solamente me falta la rigidez del pórtico 2 y lo sumo los 3. Y así voy a calcular la rigidez del sistema, de todo el edificio en la dirección en X. ¿Qué tengo que hacer si yo quisiera hacer un diseño real? Pues me falta chequear el Y. Tengo que hacer el Y también. Y con eso ya, si yo veo que los dos cumplen con la norma, listo, ya está mi diseño sísmico. Muy bien, vamos a ver entonces en el pórtico 2. ¿Alguna pregunta o alguna duda? Para pasar al pórtico 2, voy a borrar algunas cosas de ahí. No lo voy a borrar todo. Vamos por una viga que pasa justo a un extremo. No. La viga es... Voy a volver a dibujarla, ¿sí? Porque no me va... Voy a demorar más en corregir acá. La viga es central, muy bien. La viga se va por el centro del pórtico. Esta es la viga. ¿Cómo es la columna del lado izquierdo? Es una columna... ¿La viga de cuánto es? De 25 por 40. Acá la columna es de... ¿Lateral de qué forma? ¿Echadita o parada? ¿Ah? ¿Cómo es? 25 por 25. No me acuerdo cómo es, profesor. Profesor, no me acuerdo. Ahí tengo que ustedes lo que tienen que hacer es ver la plana. Ahí está el pórtico 2. El pórtico 2, ¿cómo tiene sus columnas? Su columna está la cara acá, ¿verdad? 35 por 25 para la longitud de anclaje de la viga en X. ¿Acá cómo es? 25 por 25 y allá es una copia exacta. Muy bien, entonces ahora sí. Tengo por acá y tengo una columna de 35 por 25. Ahí tengo una columnita pequeña. 25 por 25. Esta es una viga en X también. Y esta sería de 35 por 25. Listo. ¿Cuáles son las distancias entre ejes?
¿Cuáles son las distancias entre ejes? Son iguales, pues, ¿no? Son iguales. Para este proyecto habíamos dicho que las distancias entre ejes no se van a cambiar, no iban a variar. Entonces, ¿qué tenemos? 5 metros y 4 metros. Muy bien, listo. Entonces voy a regresar a la lista del pórtico. La data ahí, no, un poquito más arriba, ¿no? Ahí. Listo, ahí está, pórtico 2. Entonces, veamos, tenemos que colocar primero la información de las vigas. ¿La longitud es la misma de las vigas? Sí. ¿La inercia es la misma de las vigas? Sí, es cierto, eso no cambia, porque estamos hablando de la misma viga en X que tiene 25 por 40, ¿verdad? ¿La rigidez relativa cambia? No, porque si tengo estas dos propiedades idénticas, ¿por qué tiene que cambiar esta? Estas dos medidas son porque sus ejes están separados 5 y 4 metros. Bien, ya entonces la información de la viga se repite, porque para este problema los ejes están en las mismas posiciones. Si por alguna razón la distancia entre los ejes de las columnas cambia, entonces ahí sí tendrían que ustedes alterarlo. En un proyecto real, ojo, en un proyecto real, donde los ejes puedan cambiar para el pórtico 2, porque probablemente esta columna puede estar desfasada para el pórtico 2, no lo sé. Eso lo tienen que ustedes observar en la plana. Pero como no estamos viendo ese tipo de cambios, porque son un montón de cambios, estamos haciendo un proyecto casi lo más común posible, ¿no? Lo más sencillo posible. Muy bien, columna A. En las vigas, entonces ya no sería necesario repetir esta información, ¿no? Digamos que aquí, vamos a poner, ¿no? Para el pórtico 2, los resultados serán iguales. En vigas. Los resultados serán, claro, vigas, ¿no? Serán iguales para que quede claro, ¿no? Sería para las vigas, para que le saquen su foto, ¿no? Y se pueda enviar también. Ojo ahí, porque le van a sacar esto en un segundo plano, ¿no? Ustedes se van a dar cuenta que acá yo estoy trabajando con el pórtico 2. La rigidez sigue siendo en el sentido en X. Bien, entonces toda esta información se repite. Esto, claro, no va a estar. Ya, bien. Columnas. En la columna en A, ¿va a cambiar algo? Sí. Este dato tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque la columna ya no tiene esta forma, ¿no? ¿La columnita qué forma tiene? Tiene una forma alargadita, sí, exagerando, ¿no? Es una columna de 25 de aquel lado, bien, y de 35 de X. Ya lo vimos en la planta. ¿Qué estoy haciendo? Para que no tenga mucha equivocación, lo único que estoy haciendo es trasladar la medida en planta a esta visual, en elevación. Estoy trasladando la vista en planta a la vista en elevación. Pero si ustedes ya se acostumbran en el examen a que cuál es la distancia en X y Y, no hay necesidad de hacer estos dibujos. Es solamente para que ustedes lo observen de manera práctica, didáctica. Hay muchas cosas que ustedes pueden obviar, no es necesario. Bien, ¿esta columnita cómo sería? Cuadrada. Muy bien, cuadrada, ¿no? Cuadradita de 25 por 25. Cuadrada de 25 por 25. Esta es su medida en Y y esta es su medida en X. Muy bien, ¿y esta de allá cuál es? Es igual que la otra, ¿no? Voy a borrar esto porque ya saben qué cosa representa cada línea. Estamos hablando de una columna alargadita. ¿Es de cuánto? De 25 por 35. Esto es X y esto es Y. ¿Cuáles son las distancias paralelas para calcular el cubo? Son esta y esta. Acordarse. Entonces mejor también lo marcan de una vez para que de frente vayan con el procedimiento. Veamos entonces allá a la derecha. ¿La inercia de la columna A cambia? ¿No? ¿Sí? Ya, ¿quién tengo que llevar al cubo? 35. 35, muy bien. Y el otro no debe quedar al cubo. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? Lo vamos a borrar por partes, ¿no? No voy a borrar todo. Aunque así también ahorro tiempo y puedo ir a la parte cítica. Muy bien, sale. Le voy a meter unos decimales.
0,3 ceritos, 893. Bien, 0,3 ceritos, 893 metros a la cuarta. Acá, esta rigidez relativa ya no es igual porque su inercia cambia. 0,123893. ¿Cuánto sale acá? 0,3 ceritos, 30, ¿qué más? 33. Sí, rigidez relativa. Rigidez perfectamente empotrada. ¿Cambia esto para el pórtico 2, el módulo de elasticidad del concreto? No, porque estamos usando el mismo material. Rigidez perfectamente empotrada es 12 veces el módulo de elasticidad por la inercia. Cambia. ¿Cuánto es este valor? 0,000893. ¿Cambia la altura? ¿Verdad? ¿Cambia la altura de las columnas? No, se mantiene. Entonces acá vamos a poner la inercia de una vez. ¿Cuánto es la inercia? 0,000893. Muy bien. Ya tengo la inercia, ya tengo la rigidez perfecta. ¿Cuánto sale? Ya como cambio. 907, 908. 7. Ya. 907 también cambia. Acá la rigidez relativa también cambia. ¿Cuánto era la rigidez relativa? 303. 907. Todos estos también van a cambiar. Los voy borrando. Ahí está. Muy bien. A ver, K ¿cuánto es? K es la relación que existe entre rigideces de vigas. ¿Sigue siendo 0 a la izquierda de esta columna? Sí. ¿Y a la derecha? Iguales, ¿no? Esto no varía. Muy bien. Entonces estoy también ganando mi tiempo. Acá, ¿cuál será? Es esa, ¿no? Es esa, ¿no? 303. 0,123, 303 metros al cubo. ¿Cuánto sale este valor de K? 880, muy bien, 0,880. Acá ¿cuánto sale el valor del delta si el K cambia? 0,880, 0,880. ¿Cuánto sale? 0,479, muy bien. Entonces, la rigidez final de mi primera columna, 479, ¿por cuánto de rigidez perfecta se multiplica? Por 907. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto? 434. Entonces vamos copiando estos valorcitos. 434. ¿Qué más? Delta es 479. Y el K es igual a 0880, ¿no? Sí. Listo. Bien, entonces, ¿qué datos voy a copiar acá? ¿Esta columna es la misma que esta? Sí, entonces, ¿hasta qué punto copio los datos? Hasta acá, porque las luces son diferentes, porque si las luces fueran iguales, entonces copiaría todo, prácticamente todo copiaría. Entonces vamos a copiar eso. Borramos. Si estos cambian, entonces todo esto cambia, todo esto va a alterarse. ¿Cuánto va a ser el IDC? Sería 893, 0,00893. ¿Qué más? 295. Bueno, este no debió borrarlo, ¿no? Era igual. El KDC es 303. 0,000303. Y el KDE es 907. 907. Bien. Bueno, eso lo vamos a calcular luego. Vamos con la columna, la columna B, ¿no? En la columna B todo va a cambiar. Todo va a cambiar. Comencemos entonces. Ya, ¿cuál voy a llevar al cubo? ¿Y cuál es el auto de dimensión? 25 por 25 y una de ellas es al cubo, ¿no? La que está en X, porque es una columna cuadrada. ¿Cuánto sale?
125. 325. Bien, reemplazo acá sería 325 entre 295. Porque la medida de la columna en altura no cambia. 0.30325 menos a la cuarta. Muy bien. Rigidez relativa, entonces, ¿cuánto me sale por acá? 110, muy bien. 3 deditos. 110. ¿De acuerdo? Pasamos al perfecto empotrado. Inercia la voy a copiar. 325. ¿Cambia la altura? No. ¿Cuál es la rigidez perfecta? 331, a ver. ¿Sí? 331. Entonces, si sale 331, ¿cuánto es? Vamos copiando, ¿no? 331 y la rigidez relativa es 0,000110. Bien. K, ¿cuánto es K? La rigidez es 331. ¿Cómo calculo K? ¿Cuántas vigas llegan acá? 2. Entonces, los dos valores de vigas son los mismos. Estamos hablando de 267 y 333. Entonces, en este ejemplo, estos dos son iguales, porque las vigas no han cambiado para ese pórtico, pero sí ha cambiado su rigidez relativa. ¿Su rigidez relativa cuánto es? 110. 0,123, 110. ¿Cuánto sale acá? Sale 5,437, 5,44. 5,44. ¿Ya? Determino el delta para la columna en B, 5,44 por este lado. 5,44, 5,44. Entonces, ¿cuánto sale esto? Si ustedes operan, sale 0,798. Bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? A la rigidez perfecta de ¿cuánto? A la rigidez perfecta de 331 le voy a restar el casi 20%. Le voy a dejar en 798. ¿No? Le estoy bajando el 20%. Entonces aún así va a ser más pequeña todavía, porque 331 es bajo para una columnita. Porque en realidad esa columna es pequeña, pues es una columna de 25 por 25, es una columna básica. Entonces queda en 264. Bien, columna en C. En la columna en C vamos copiando los datos, ¿no? El K que me ha salido en esta parte era de 5,44. El delta era de 0,798. ¿Verdad? Ya, y el último era de 264. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Todo claro? Ven que el procedimiento es repetitivo, ¿verdad? No hay mucha ciencia aquí en el método de Muto. El método de Muto es una muy buena aproximación, pero lo que lo destaca de los demás métodos es que es un método bien rápido para poder calcular cosas, en este caso estructuras de edificios. Y además es bien versátil, porque también les puede permitir calcular estructuras medias extrañas, como por ejemplo esta de acá. No va a venir en el examen, claro, ¿no? Pero por ejemplo en exámenes uni, así los colocan. Estructuras de doble altura, que sí es, en realidad pueden existir. ¿Cuándo yo necesito una doble altura? ¿Ah? En escaleras, en rampas de estacionamiento, ¿no? Donde necesito un piso más para que el auto pueda descender, ¿no? O en dobles alturas en los semisótanos también. Entonces, también puedo utilizar método de Muto por partes, rigidez de esa columna puedo calcular con ese método.
rigidez de esta columna, rigidez de esta y rigidez de toda esta. Y al final la puedo unir en una sola matriz, que vendría a ser una matriz de 2 por 2, porque son 2 pisos. Entonces vamos adelantando. Cuando hagamos edificaciones de varios pisos, por lo menos resolveremos un edificio de 2 pisos. A mano, a mano. Y entonces, de esa condición, vamos a llegar a un resultado que se va a parecer quizás al resultado de la computadora. Pero ya sabemos qué hace la computadora internamente y qué resultados podemos discernir de lo que realmente nos está calculando el software. Es importante que ustedes sepan eso, ¿ya? Pero la versatilidad del método de Muto es que lo puedo aplicar en estructuras complejas como esta. ¿Cómo es el caso? Ya, y nadie ha preguntado, ¿no? ¿Cómo es el caso en que tuviera placas? A ver. Bueno, eso lo vamos a hacer ahorita, ¿ya? Lo vamos a aplicar, no vamos a mencionar nada más antes de terminar. Vamos a terminar primero ese ejemplo para no mezclarlo. Y luego les voy a dar el alcance de cómo deberían desarrollar una placa de un piso, ¿no? Si fuera de varios pisos también en su momento lo voy a aclarar. Pero es fácil, es bastante fácil. Es mucho más fácil todavía que calcular todo esto. Es una aproximación, recuerden, no es el caso exacto que me va a dar el programa, no. Porque el programa utiliza métodos finitos, utiliza ecuaciones diferenciales, utiliza soluciones, es decir, la viga la divide en varios sectores todavía. Lo calcula por tramos. Imagínense, si nosotros estamos sufriendo con solamente coger toda la viga o toda la columna con un procedimiento que están viendo es relativamente largo, entre comillas, entonces el programa pues hará un cálculo mucho más extenso que al final lo reduce a partir de ecuaciones diferenciales. Y eso ya es un método matemático avanzado, no lo vamos a hacer a mano, terminaríamos todo el año, ¿no? Quizás pasaríamos más en sísmica, ¿no? Entonces, por lo menos el método de Muto es un buen método para hacer un cálculo, así que me dé una aproximación casi certera, ¿no? Este método se usaba antes de que existieran los software todavía. Hay otro método que se llama el método de, quizás han escuchado el método de Wilbur, pero el método de Wilbur no me sirve para estas estructuras complejas que tengan así diferentes niveles, sin vigas, con placas o sin placas. Hay otros métodos más, pero ya son menos aproximados quizás. Bien, en la columna en C yo necesito el KDC. El KDC es el aporte de las vigas. ¿Será igual para las vigas? Sí, porque en esta esquina aquí viene una viga de 3, 3, 3 y una viga de 0, ¿no? Por acá la viga tiene un aporte de 0. Esta columnita va a ser así, ¿no? Vamos colocando un aporte. ¿Cuánto es su rigidez relativa de la columna? Era la misma de la columna en A. 0.30893. Acá me estoy yendo más atrás. Perdón, la inercia, ¿no? Me estoy yendo con la inercia más atrás. Sería, bien, 0.30303. Entonces, 0,000303. ¿Cuánto sale acá? Sería, acá también están escondidos los resultados. A ver. 0, ¿cuánto? No, 1,001, a ver. ¿Está bien? Ya, 1,099. 1,099, ¿así? ¿O 1,0099? ¿Así? Ya, 1.1 sale. Ya, 1.1, ya, ahí está. ¿Qué más? El delta es 0,5 más 1.1. ¿Cuánto me da esto? Me da 0,516. Bien, esto yo lo voy a sacar 0,516 y voy a multiplicarlo con su rigidez perfecta. ¿Cuál es su rigidez perfecta para acá? Para la columna C es 907. ¿Cuánto sale entonces? Esta de acá me sale
469 o 68 sale. A ver. Ya, 468 entonces. Bien, copiamos 468 por acá. Copiamos 516. Copiamos K de cuánto, de 101. Muy bien, entonces lo único que me falta es calcular la rigidez completa. ¿Cuánto es? Del pórtico 2. La suma, ¿no? De 434 más 264 y más 468. Entonces, ¿cuánto suman? Suman 1160 y ¿cuánto? 1166. 1166 es la rigidez final del pórtico 2. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta, consulta, duda respecto al cálculo del pórtico 2? Entonces, si no hay ninguna duda, ¿cuál sería la rigidez final de mi edificio en X? Rigidez del edificio 4122. en X. Sería la suma de la rigidez del pórtico 1 más la rigidez del pórtico 2 más la rigidez del pórtico 3. Sería 1478 más 1166 más 1478. ¿Cuánto sale, perdón? 4122. Toneladas fuerza por metro es la rigidez de mi edificio en X. Entonces, este es el otro resultado que tengo. ¿Cuál era el otro resultado que tengo del análisis natural de las cosas? Es la masa. La masa y la rigidez, ya la tengo. Para un sentido, ¿no? Lo que nosotros hacemos acá en el curso es por lo menos resolver un sentido. Ya ustedes resuelven el otro a modo de practicar. Bien, yo les puedo entregar el resultado para que lo practiquen en su casa. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer con tanto resultado de masa y peso? De masa y rigidez, ¿no? Masa y rigidez. ¿Qué voy a hacer con ello? Pasamos a un paso número 4. Propiedades naturales del edificio. Claro que, ojo, acá todavía falta hacer el análisis en Y, ¿no? Acá les voy a colocar un dato. Si ustedes quieren hacer un proyecto real, tienen que terminar el análisis en la otra dirección. Nota. Falta. Esto obviamente ya lo tienen que hacer pues en un Excel, ¿no? Ya no lo van a hacer a mano. Esto es para temas ya de un examen. Pero si ustedes quieren hacer un cálculo aproximado de un proyecto para ver cuánto es su rigidez y cuánto podría ser su desplazamiento y compararlo con la norma para ver si un edificio cumple o no, sin la necesidad de usar el software, porque también esto es aceptable quizás, porque es un método aproximado para calcular, ¿no? Entonces tienen que hacer en las dos direcciones. La norma les va a pedir, revisa tu sismo en X y en Y, pero lo que estamos haciendo acá por la premura del tiempo por lo menos es en un sentido, ¿no? Falta desarrollar el sentido, vamos a ponerle, falta desarrollar la rigidez en sentido Y. Así es, ¿no? Entonces ustedes tienen que hacer el análisis por separado, en X y en Y, ¿no? Los que llevaron análisis avanzado de estructuras, quizás conmigo, ¿qué hacemos en el curso? Hacemos el cálculo de estos parámetros, pero utilizando grados de libertad, no método de Mucho. ¿Qué significa? Que ese pórtico ya no trabaja así con el método, sino que ustedes en este pórtico tienen ¿cuántos grados de libertad? 1, 2, 3, 4. En base a esos 4 grados de libertad armamos la matriz de rigidez. Y eso obedece pues operaciones más, digamos, matemáticas todavía aún. El método de Mundo es una simplificación, porque si yo hiciera análisis matricial, me demoraría también varias clases. Tendría que partir primero de columna, porque probablemente muchos de ustedes no han llevado análisis avanzado, ¿no? Entonces no puedo hacer esa clase porque demoraría un montón.
tengo que escoger un método que sea bueno y que también sea muy práctico y muy rápido también para hacerlo en 2 clases, un piso. Entonces, ¿qué voy a calcular primero? Voy a calcular obviamente también tengo que calcularlo por separado. Tengo que calcularlo en la dirección en X, sentido X. También debe hacerse el cálculo en Y, porque los 2 sentidos tienen que revisarse con la norma. La frecuencia natural es igual a ¿cuánto en X? ¿La raíz de qué? De la rigidez del edificio en X sobre la masa del edificio. ¿La masa del edificio cambia en X o en Y? Si yo lo analizo por acá o lo analizo por ese otro sentido, ¿cambiará la masa del edificio? No, porque el peso va a ser el mismo, va a estar acumulado en un centro de masa y va a ser igual. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Calculamos la frecuencia. La frecuencia natural de mi edificio será igual a rigidez. Otra cosa que también están viendo es la compatibilidad de unidades. Miren, tonelada metro, ¿qué dice por acá? Tonelada metro, segundo, están en las mismas unidades. Si ustedes quieran utilizar acá la masa en kilogramos, fuerza, van a tener un problema en reemplazarla ya. Entonces ya no les va a resultar el análisis. Sería, ¿cuánto me sale la rigidez? 4.122 toneladas fuerza por metro entre, ¿cuánto? Entre 6,76. 6,76 toneladas fuerza por segundo al cuadrado por metro. Entonces los metros se me van a ir, las toneladas se me van a ir. Esto en una raíz, ¿qué me va a quedar? Ahí sí no es una fórmula de laboratorio, esto sí no es una fórmula de laboratorio. ¿En qué unidades sale una frecuencia natural? Muy bien, esto tiene que estar en radianes por segundo, claro, el resultado, ¿no? Solo que el radian es una unidad que no se observa, es una unidad que prácticamente así está escondida. Porque al final, ¿qué me va a salir? Me va a salir 1 entre segundos. Me va a salir 1 entre segundos, eso significa radian entre segundos. ¿Cuánto sale? Y luego, ¿cuánto es el periodo natural? El periodo natural es 2pi sobre la frecuencia de X. Sería ¿cuánto? ¿Cuánto es la frecuencia? ¿Cuánto sale la frecuencia? 24.69. A ver, para comprobar. 24.7. Muy bien, 24.7 radianes por segundo. Entonces, ¿el periodo cuánto será? Sobre 24.7, ¿no? 24,7 radianes por segundo. ¿Cuánto será el periodo? 0.254 segundos. Ya, muy bien, 0,254 segundos. ¿Es un periodo aceptable para una edificación de un piso? Sí, ¿no? Porque más o menos, ¿cuánto era el valor así a la bruta que teníamos para poder conocer cuánto es el valor del periodo de un edificio? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era ese valorcito a la bruta? ¿Cómo calculaba el periodo de una edificación así en primera instancia? Eso lo vimos en la segunda sesión, primera sesión, ¿no? El periodo de un edificio cercano es igual a ¿qué cosa? 0,10 por el ¿qué? Por el número de pisos. Entonces, más o menos acá, ¿cuánto me debería estar saliendo? 0,10 segundos. 0,10 es una cifra que no está lejos de 0,25. Pero ¿qué me da a entender que sea mayor? ¿Qué me da a entender que está un poquito alta? Que probablemente esas columnas están dándome una poquita más flexibilidad, es decir, el edificio se mueve un poquito más de lo esperado. Pero no quiere decir que esté mal, porque tenemos que todavía revisar estos parámetros con el análisis sísmico, el análisis modal espectral, que lo vamos a hacer ahorita. ¿Bien? Entonces, esa es la idea, porque imagínense, yo he hecho todo este procedimiento y al final me sale un segundo acá. Y yo les diría, y si ustedes no se dan cuenta, les digo, ya está ok. ¿Estaría bien? No, pues estaría calculando un edificio de 10 pisos. Entonces, ustedes, esas son otras cosas que se tienen que dar cuenta. Imagínense que llegan con el procedimiento hasta acá y se dan cuenta que han metido la pata y tienen 2 segundos. ¿Qué hacen? Tienen que buscar más o menos dónde está el problema. Profesor, pero ya estoy casi al final de mi examen. Ya tengo las 2 horas, casi media. Entonces tienen que buscar otros parámetros. Por ejemplo, ¿qué cosas? ¿Qué parámetros? Para una columna bien predimensionada, tampoco que esté fuera de sacada de los pelos, ¿no? Que esté así, una columna que pareciera una placa, ¿no? Debería tener rigideces en qué proporciones más o menos.
entre los 400, 200, 300, 500, 600, antes de 1000. Probablemente puede tener 1000, sí, pero tiene de 1000 para abajo. Pero yo he visto exámenes de estudiantes que calculan 34, 15, 1, 2. No, pues, ahí debe haber un poco de criterio también en los resultados que están calculando. No pueden calcular una empotrada tan grande y al final calculan una rigidez final de 10, de 15, de 2, de 20, de 100, ¿no? 100 puede ser si la columna es de 15 por 15, pero una columna de 25 por 25, en una altura de 2 por 25, más o menos es 200. Entonces, si esta columna crece, esta rigidez crece en proporción. No puede bajar, porque yo no les voy a dar pues, columnas de 15 por 15, yo también estaría atentando con las medidas mínimas de un proyecto un poco real. Entonces tengan en cuenta que hay algunos parámetros que puedo observar, que tengan error. Si ustedes por ahí calculan una columna que sale de 60, 20, 10, 15, automáticamente tienen que decir, ah, no, acá estoy cometiendo un error. Reviso mi procedimiento de todo esto y vuelvo a corregir. Y ya cuando corrijan todo, ya seguramente esto les va a salir bien. No es necesario que revisen tampoco este resultado, ¿no? Porque está al final del desarrollo. Pero revisen en el proceso qué cosas están calculando. Tienen que comparar los resultados de ese ejercicio, para eso les sirve ese ejercicio, para eso les sirven los apuntes, para comparar. ¿Bien? ¿Listo? A ver, ¿alguna pregunta más para pasar a la siguiente parte, para borrar esto e ir al break? Me break es a las 5:40 todavía. ¿Cuál? Claro, en el sentido en Y también vas a tener sus propios parámetros sísmicos, sus propios parámetros naturales. No, se hace el análisis por separado. Yo voy a hacer ahorita el análisis de todo el eje X hasta que cumpla con la norma o no, y lo mismo tienes que repetir en el sentido en Y. Ya, muy bien. ¿Qué pasa si no cumple, digamos, con el desplazamiento en el sentido en X? ¿Qué quiere decir? El periodo es alto, probablemente es 0,30, y a pesar que he revisado el procedimiento está correcto y me sale muy alto, ¿qué sucede? Sucede que probablemente tengo que aumentar, ¿qué cosa? Tengo que aumentar rigidez. ¿Para qué? Porque si aumento rigidez, ¿qué pasa? Acá aumento rigidez, aumento frecuencia. Si aumento frecuencia, bajo periodo. Si bajo periodo, el desplazamiento es menos, entonces puede cumplir con la norma. Si yo quiero aumentar rigidez, ¿qué tengo que hacer? O aumento, ¿qué cosa? ¿Cuál de los lados tengo que aumentar para que aumente la rigidez en esa dirección? En X, ya no será 35, será 40, porque en Y puede cumplir, entonces sería 25 por 40. O acá, esta quizás sería necesaria, 25 por 30, o acá, 25 por 40. Ustedes tienen que ya proponer qué distancia necesitan mejorar, o probablemente pueden mejorar qué cosa. La viga, puedo mejorar su base, puedo mejorar su peralte. O también que puedo mejorar, que no sea la dimensión de los elementos. La altura. La altura, ya puedes mejorar la altura, ¿cómo? Se puede mejorar la resistencia. También se puede mejorar la resistencia del concreto, pero eso está en un tema de costo-beneficio. Porque en obra para un 210 en un piso y 280 o 350, muy caro, ¿no? Para un edificio de un piso. ¿Ah? ¿Cómo mejoro la altura? Si es que el arquitecto me lo permite, ¿no? Porque no le voy a decir, bájame tu altura que yo quiero menos, ¿no? ¿Cómo mejoro la altura? Tendría que ver, pues, cómo se ve afectada la rigidez por la altura. ¿Cómo se ve afectada la rigidez perfectamente empotrada? Por la altura. ¿Qué necesito entonces? ¿Que la altura baje o aumente? Disminuya, pues. Necesito que la altura disminuya. Si la altura disminuye, más rigidez. Entonces hay muchos, muy bien, esa pregunta es buena porque hay muchas formas de poder controlar el desplazamiento de un sismo, sea en X o en Y. No se toma el más crítico, no se toma en X o en Y, no es por separado. Yo analizo en X, observo. Si no cumple, mejoro dimensiones en X, o mejoro dimensiones de la viga en X, o mejoro la calidad del concreto, ¿no? O probablemente, ¿qué más puedo hacer sin necesidad de cambiar quizás las dimensiones? Puedo proponer otro pórtico. Puedo proponer otro pórtico en la planta. La planta está así, ¿no? 1, 2, 3. ¿Qué pasaría si tengo un pórtico más? ¿Qué pasa si tengo un pórtico más? Aumenta la rigidez del edificio. Entonces, si todas las soluciones que he planteado no son posibles, porque al final yo aumentando esa columna llega a una columna de 1 metro, entonces no voy a colocar en una edificación de un piso una columna de 1 metro. Probablemente voy a necesitar más pórticos.
y ese pórtico me va a dar ya mayor rigidez. Pero colocar el pórtico tampoco no es colocar por colocar, ¿cierto? Tengo que ver en concordancia con el tengo que ver, si no se asusta, lo va a borrar. Tengo que ver en concordancia con el profesional dónde puedo esconder las columnas de un siguiente pórtico, dónde puedo proponerlas. Bien, entonces esa es la idea del curso, ¿no? Que ustedes tengan alternativas y que ustedes tengan un resultado que verificar. Todavía no hemos verificado los desplazamientos, pero ya nos estamos adelantando un poco cuáles podrían ser las soluciones. Ya, yo les pregunto, ¿qué podría mejorar en la masa? ¿Qué podría mejorar? ¿La masa puede provocar que haya menos desplazamiento y menos periodo? ¿Qué tendría que hacer con la masa? ¿La aumento? No es cierto, la aumento, ¿no? No, estaría mal. La tengo que disminuir, porque acá, ¿qué sucede? Acá piensen un poquito. Si la masa aumenta, ¿qué pasa con la frecuencia? Baja. Si la frecuencia baja, ¿qué pasa con el periodo? Aumenta. Y si el periodo aumenta, significa que está moviéndose más el edificio, así. Entonces, ¿qué puedo hacer con la masa? Probablemente algunas losas macizas las pueda transformar en aligeradas. Tengo que ver dónde, ¿no? No es así por así. Entonces yo ya puse acá losas macizas adrede, porque a pesar que era una edificación de un piso, no necesitaba macizas, no necesitaba. Probablemente el periodo es más bajo todavía, porque yo hubiera propuesto que todas sean aligeradas. Entonces probablemente era menos, ¿no? Yo les propongo que ustedes verifiquen eso, ¿no? A modo de cálculo. ¿Qué pasaría si este peso es 0, pero aumentan más losas aligeradas? ¿Cuánto sería su periodo, no? Comparen. Siempre es bueno comparar un parámetro en diferencia de un ejercicio original con los demás, para que sepa qué pasa con el resultado. Ya bien, vamos a ir con el siguiente parámetro que ya es parte norma. ¿Puedo borrar esta parte?